diván se confiesa. Con Gladys Rodríguez. Hoy en el diván tenemos a un actor, cantante venezolano, Carlos Mata, a distancia, pero bueno, conectado siempre con el país. Y ahora también promocionando una película, un esperado film, Luisa. Se trata de la historia de amor de Luisa Cáceres Arizmendi, Juan Bautista Arizmendi. Él va a estar en esta película junto con Miguel Ferrari, Víctor Cámara, Eliana López, por mencionar algunos de esos grandes actores que tenemos. Y además de promocionar pues esta película que lo conecta con Venezuela, pues siempre está muy pendiente de lo que pasa en el país. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, Gladys? Un placer, conversar contigo. Tanto tiempo que no nos vemos, pero un placer enorme, pues, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con Venezuela, pues obviamente para mí es prioridad en todos los aspectos, pues. Sabemos Gracias de tu por la conexión. invitación. Sabemos de tu conexión con el país, a pesar de que, bueno, ya tomaste la decisión hace muchos años, ¿no?, de vivir fuera de Venezuela, pero siempre estás pendiente y ahora esta película te llegó a tu vida. ¿De qué manera? Bueno, sí, efectivamente yo vivo fuera de Venezuela, pero por trabajo, pues desde prácticamente desde 1990. Es decir, hace ya veintitantos años. Lo que pasa es que nunca he perdido contacto con mi país porque adoro Venezuela, pues. Yo quiero decir, pues, ahí está toda mi raíz, mi historia, todo, pues, mi identificación natural, pues, y mi sentido de pertenencia. Pero obviamente, pues, el contacto con esta película fue porque casualmente hace muchos años, pues, coincidimos Juan Carlos Huesolowski y yo tenía una academia de actuación aquí en Miami, y más por hobby que por otra cosa, pues, me encanta, pues, el teatro. Y en una de esas, él se presentó a mí, Carlos, hay un guión que quiero presentarte, pues, que lo he hecho, pues, y siempre, desde que lo escribí, he pensado en ti para el rol protagónico masculino, que es el de Juan Bautista Arizmendi. Entonces, en aquel momento se llamaba La mujer del coronel, que es la historia original. Y pues yo soy un enamorado fanático desde niño de la historia universal, pero de la historia de Venezuela. O sea, es decir, para mí las leyendas históricas de Venezuela, Aristides Rojas, o Venezuela Heroica, Eduardo Blanco, o la rebelión de 1814, de Juan Uslar Pietri, o sea, eso era mi literatura de los 12 años. Yo soy un fanático de eso porque además la familia Mata, o sea, de Margarita, pelearon. Casualmente mi tatarabuelo Policarpo Mata peleó al lado de Arizmendi. Sí, fue héroe de la batalla de Matasiete, fue héroe de los que asaltó el castillo Santa Rosa tratando de rescatar a Luisa Cáceres. Es decir, y todas esas historias de niño para mí eran una fantasía. Entonces no lo podía creer que tuviera esa historia en mis manos. Hubiese querido hacer el papel de mi tatarabuelo, pues, que después fue gobernador de Nueva Esparta, ellos eran de Santa Ana, hermano de Petronilia Mata, que la llamaban la Matajar, estuvo presa junto con Luisa Cáceres. Es decir, toda mi familia, la niñez, siempre estuvimos rodeados de estas historias, pues, los Mata, y por el los Iturriza ya, pero por Valencia, ¿no? Entonces, es algo que me apasiona a unos niveles absolutos. Entonces yo me comprometí de una manera poco usual con la que tú te comprometes con un proyecto, porque de verdad ahí le estaba poniendo al corazón. Es algo que yo hubiese hecho gratis, que no me importaba, pues además amo la historia de Venezuela. Claro. Y entonces ese proyecto tardó años en perfeccionarse, en que se diera las posibilidades, y bueno, después con todos los pros y los contras que tiene firmar una película en Venezuela de esa envergadura, pues, o sea, donde se cuidaban mucho los detalles, pues finalmente pudimos terminarla. Y
y bueno, ya está lista para estrenarse, entonces pues... Me imagino Aleluya, la emoción, ¿qué te puedo claro. decir? Me imagino la emoción de haber participado en Luisa, esta película de Juan Carlos Wesolowski. Se va bueno, se va ya a estrenar el 27 de septiembre. Pero este hombre con el que estamos hablando es un hombre polifacético. Como dice él, le apasiona la historia, pero también en su vida, bueno, le apasiona las artes en general. Un hombre que estudió arquitectura, sabe de pintura, sabe de dibujo, sabe de música, sabe de violín. Al final son muchas las pasiones en tu vida, Carlos. Bueno, yo no sé, yo no sé si lamentablemente, porque cuando te apasionan tantas cosas, la vida como que no te alcanza para realizar todas las cosas que quisiera. Lo del violín fue pues mi primer contacto con un instrumento musical a los 11 años, carrera que fue cercenada por el que el profesor que yo tenía de violín era de los que te pegaba en los dedos con el arco cuando hacía una nota equivocada, y eso me frustró tremendamente. Terminé cambiando eso por una guitarra eléctrica pues a los 15 años, entonces ya bueno, mi historia de serenatas y de bandas de rock, porque eso fue lo que yo básicamente, pero soy un enamorado de la música también. Pero, o sea, evidentemente hay muchas cosas que me apasionan, pues. Y la arquitectura pues también es una de mis pasiones, es una de mis pasiones, pero como te digo, pues no se pueden hacer todas las cosas, y a veces dice, bueno, para hacer una sola bien tiene que dedicarle el 100%, entonces hace un poco disparatada mi vida en ese sentido, pero bueno, por lo menos tendría que, como te digo, parafrasear, por decirlo de alguna manera, Neruda, bueno, confieso que he vivido por lo menos al final. Mira, pues, pero eso está bien. Se trata un poco el asunto, ¿no? Eso está bien, que hayas vivido así, es que hayas escogido bien, pero también, porque como dices, te encanta la arquitectura, ejerciste la arquitectura también al comienzo, y luego ya la actuación y la música te ocuparon buena parte del tiempo, pero bueno, no te equivocaste en escoger definitivamente como profesión la actuación y la música, ¿no? Sí, no, y es eso, pues, que cuando te apasionan todas esas cosas, pues, lo bueno de eso es que yo, además que de niño era un maniático de los libros, y entonces yo nunca jamás he conocido la palabra aburrimiento. Yo puedo estar triste, estar bravo, estar molesto, estar feliz, estar eufórico, estar entretenido, pero la palabra aburrido no la entiendo. Yo no entiendo cómo la gente se puede aburrir, porque es que o sea, tú sales y empiezas a observar lo que nadie observa y te das cuenta de que la vida es una sorpresa y un regalo cada paso que das. Es cuestión de ponerle atención. Por muy difícil que la estés pasando, siempre encuentras algo interesante, algún regalo que te pone Dios ahí, o que te pone... Y a veces, a lo mejor las morisquetas del niñito, del bebé que tiene la mamá en una farmacia, pues si tú te le quedas viendo, te das cuenta que hay todo un misterio y una cosa divertidísima. Las cosas más tontas. Es así. Entonces, qué bonito eso. Gracias a esa pasión, pues yo nunca me he aburrido, la verdad. Gracias. Y lamentablemente se me acabó el tiempo, creo que muy corto para mi gusto. Hubiese querido hablar mucho más contigo, porque además son muchas las historias que tienes para contarnos de tu vida. Pero ¿tú sientes que ya Estados Unidos es también tu país? Nunca lo he sentido, amor. Yo nunca he sentido que Estados Unidos es mi país, y lamento decirlo. Me sentí mucho más cercano a un país en España, cuando viví en España, cuando viví en Argentina, cuando vivía en Nueva York, sí, bueno, porque estaba demasiado conectado con el arte, con la historia, con la arqueología y todas esas cosas, y entonces Nueva York, porque Nueva York no es Estados Unidos, pero a vivir, por ejemplo, no, nunca lo he sentido eso, como, y he sido muy agradecido al tiempo que viví en México, que viví en Argentina, en Buenos Aires, España, y agradecidísimo, en Milán también un tiempo, y además súper bien tratado, pero eso es sentir, yo en eso soy bien convencional, si se quiere, o sea, mis raíces son mis raíces, y es como parte ya de tu estructura genética, de alguna manera. Eso no quiere decir que soy nacionalista, soy ¿cómo se diría? Universalista, pero no, pero sí, no puedo evitar, pues, con mi identificación absolutamente con mi país, con mi tierra, pues, o sea, Venezuela para mí es mi país, será mi país hasta mi último suspiro, eso no tiene remedio.
Entonces, pero además me encanta que sea así, aunque que cada vez tengo menos posibilidades de contacto de estar allá, pero estoy allá a diario, día y noche, de corazón y de verdad y de pensamiento. Sí. Bueno, y para último, para la cosa, le metí tanto cariño a esta película, se me olvidó decirte que yo casi pierdo la vida en el accidente que tuve en la película, o sea, un accidente horroroso. Que el caballo se me tiró encima, que la gente dice, se cayó el caballo. Yo jamás me caí de un caballo porque monto, antes de caminar ya yo montaba caballo en el llano. Pero el caballo, como no me podía tumbar, se me tiró encima y bueno. Bueno, vamos a hacer una segunda. Afortunadamente, bueno, me conseguí ángeles de la guarda ya, una maravilla, los cirujanos que me atendieron, el doctor Hugo Martí y Adrián Roa, que son unos magos de la cirugía, y después una trombosis, etcétera, pero todo eso superó perfectamente, pues, o sea, pero Y tenemos perfectamente. tenemos Carlos Mata para rato. Gracias por haber aceptado esta entrevista, Carlos. Te despido rapidito porque se me acabó el tiempo y me van a cortar al aire. Carlos